¿Estás perdido? La entrada de empleados está atrás. La frase atravesó el aire acondicionado de la mansión Riverside como una hoja afilada. Eduardo y Carmencita Reyes, ambos de 72 años, estaban en el vestíbulo de mármol de la propiedad más cara de Riverside, California. Sus pies descalzos, una tradición cultural que mantenían con orgullo, contrastaban marcadamente con el reluciente suelo italiano. El sencillo traje de Eduardo había sido lavado tantas veces que las costuras empezaban a ceder. El vestido de flores de Carmencita, comprado en una tienda de segunda mano, tenía parches casi invisibles en los hombros. La agente inmobiliaria, Madison Clark, una mujer de 38 años con tacones Louboutin rojos y el pelo rubio perfectamente alisado, los miraba como si fueran manchas en su impecable reputación. Detrás de ella, otros 3 compradores potenciales, todos blancos, todos ricos, todos visiblemente incómodos, intercambiaron miradas de desprecio apenas disimulado. «Vinimos para la jornada de puertas abiertas», respondió Eduardo en un inglés con mucho acento, su voz tan tranquila como el agua en calma. «Estamos interesados en la propiedad». El silencio que siguió fue tan pesado que pareció succionar el oxígeno de la habitación. Madison soltó una breve risa, ajustando la tableta que contenía los detalles de los compradores serios, ninguno de los cuales incluía a esa pareja de inmigrantes filipinos que aparentemente no conocían su lugar. «Mira, esta mansión cuesta $4,2 millones. $4,2 millones. Quizás viste el anuncio equivocado». Uno de los compradores, un empresario tecnológico llamado Brad Sullivan, no pudo contener la risa. «Hombre, esto es oro. ¿Alguien está grabando?». Levantó su teléfono celular y filmó abiertamente a los ancianos como si fueran una atracción de circo. Carmencita apretó ligeramente la mano de su marido, sintiendo la piel callosa de décadas de trabajar como jardinero y ella como costurera. Esas manos habían sostenido a 3 niños en un país extranjero. Habían construido ladrillo a ladrillo toda una vida. Y ahora, ante esas miradas desdeñosas, algo dentro de ella no tembló, sino que se endureció. «¿Podemos ver las habitaciones?», preguntó, ignorando por completo la provocación. Madison puso los ojos en blanco de manera tan dramática que era casi teatral. «Escucha, abuela, tengo clientes reales esperando. No voy a perder el tiempo mostrándole una casa de 4 millones a, bueno, gente como tú». La pausa ante «gente como tú» cargaba con todos los prejuicios que ella intentaba ocultar con una falsa sonrisa profesional. Brad continuó filmando, narrando en sus historias de Instagram. «Chicos, no lo van a creer. Hay un par de viejos descalzos que intentan comprar la mansión de Riverside. ¡Hombre, qué audacia!». Las risas de los demás resonaron por la casa vacía. Eduardo podría haberse dado la vuelta y haberse ido. Hace 30 años, podría haber hecho precisamente eso. Aceptar la humillación, tragarse su orgullo y regresar a casa en silencio. Pero ese no era el Eduardo de hace 30 años. Que Eduardo había aprendido algo que aquellos privilegiados nunca hubieran imaginado. La paciencia no es debilidad, es estrategia. Deslizó la mano en el bolsillo interior de su gastada chaqueta y sacó un sobre blanco sin marcas distintivas. Lo colocó suavemente sobre la encimera de granito de la cocina gourmet, al lado de donde Madison había dejado su bolso Hermès de $15,000. «¿Qué es eso?», preguntó con desdén, como si el sobre pudiera estar contaminado. «Una carta de aprobación previa del banco», respondió Eduardo, su voz aún tranquila, pero ahora con un peso que hizo que Madison frunciera el ceño. «Banca privada Wells Fargo, 5 millones en efectivo». La risa de Brad murió en su garganta. El silencio regresó, pero esta vez fue diferente, lleno de confusión, incredulidad y el primer destello de algo que se parecía mucho al miedo. Madison tomó el sobre con dedos temblorosos, lo abrió, y sus ojos escanearon rápidamente el documento oficial. El sello era real, la firma del director era auténtica. Los números no engañaban. Eduardo y Carmencita Reyes tenían una liquidez de $5,2 millones, listos para su transferencia inmediata. Esto debe ser un error», murmuró, pero su voz había perdido toda arrogancia. «No es un error», dijo Carmencita en voz baja, sacando del bolsillo de su falda una tarjeta de presentación con letras doradas en relieve. «Reyes Family Holdings, LLC. Nos gustaría programar una segunda visita, esta vez con nuestro abogado presente». Brad todavía sostenía su teléfono celular, pero ahora la cámara temblaba en su mano. La expresión de su rostro había cambiado de una diversión cruel a algo cercano al pánico. Se dio cuenta de que se había filmado a sí mismo, cometiendo una discriminación flagrante,
y ese video se estaba transmitiendo en vivo a sus 47,000 seguidores. Lo que ninguno de ellos sabía, todavía, era que ese encuentro casual, esa humillación pública que intentaron imponer, estaba a punto de convertirse en la mayor lección de sus vidas privilegiadas, porque Eduardo y Carmencita no eran solo dos inmigrantes mayores, despótrica con dinero. Eran algo mucho más peligroso. Eran personas que habían sido subestimadas toda su vida y finalmente decidieron que era hora de mostrarle al mundo exactamente lo que eso costaría. Mientras caminaban hacia la puerta, descalzos y dignos como siempre, Eduardo miró hacia atrás por última vez. Sus ojos se encontraron con los de Madison y en ese breve momento vio algo que la hizo estremecer. No era ira, no era venganza. Era la absoluta serenidad de alguien que ya había ganado una guerra incluso antes de que comenzara. La pregunta que flotaba en el aire, mientras la puerta de caoba se cerraba detrás de ellos, era simple pero devastadora. ¿Qué tenía esta pareja en su pasado que los hizo tan peligrosamente tranquilos ante la humillación? Y lo que es más importante, ¿qué planeaban hacer con esos 5,2 millones de dólares que nadie sabía que tenían? Si esta historia de dignidad silenciosa y giros inesperados te toca el corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que suceda en las próximas horas demostrará que subestimar a las personas adecuadas es el error más costoso que cualquiera puede cometer. La noticia corrió como la pólvora. 48 horas después de la humillación en la mansión de Riverside, Eduardo y Carmencita descubrieron que Madison Clark había hecho algo mucho peor que simplemente dudar de su capacidad financiera. Ella había convertido el episodio en contenido viral. El vídeo de Brad Sullivan, ese emprendedor tecnológico que los filmó descalzos en el salón de mármol, ya tuvo 2,3 millones de visitas en TikTok. El título era cruel y directo. Viejos inmigrantes pensando que pueden comprar una mansión de 4 millones. Los comentarios fueron aún peores. Probablemente ni siquiera sepan cuánto es 1 millón. ¿Que alguien llame a inmigración? ¿En serio? Pobres. Debieron haberlo visto en la película y pensaron que era real. Carmencita sostenía la tableta que le había prestado su nieta, y le temblaban ligeramente las manos mientras revisaba los cientos de comentarios racistas. Eduardo, sentado a su lado en el pequeño salón de la casa donde vivieron durante 34 años, mantuvo el rostro impasible, pero Carmencita conocía al hombre lo suficiente como para notar la tormenta silenciosa que se gestaba detrás de esos ojos tranquilos. Manang, dijo en voz baja utilizando el término tagalo cariñoso para referirse a la esposa, ciérralo, no vale la pena, pero valió la pena, porque en ese mismo momento, mientras millones se reían de ellos en línea, Madison Clark estaba dando entrevistas a blogs inmobiliarios locales, usando la historia como un ejemplo de compradores no calificados que hacen perder el tiempo a profesionales serios. Había convertido su discriminación en marketing personal. Sonó el teléfono de Eduardo. Era James Chen, su contador durante 15 años, y una de las 3 únicas personas que conocían el verdadero alcance de las finanzas de los reyes. Eduardo, ¿has visto las redes sociales? La voz de James sonaba tensa. Esto se está poniendo feo. Hay personas que comparten la dirección de su casa y dicen que son estafadores. Creo que deberían considerar hacer una declaración pública o... No vamos a hacer nada, interrumpió Eduardo con calma. Aún no. ¿Aún no? Amigo, tu reputación está siendo destruida. Toda la comunidad filipina está siendo arrastrada por esta narrativa ridícula de que sois unos viejos confundidos que intentan comprar algo que no podéis permitiros. Eduardo miró la foto enmarcada en la pared. Él y Carmencita hace 35 años, recién llegados a Estados Unidos, parados frente al primer departamento diminuto que compartieron con otras 2 familias. Ambos tenían 3 trabajos cada uno. Trabaja como jardinero durante el día, lavaplatos por la noche y limpiador al amanecer. Trabaja como costurera, niñera y también limpiadora. En esa foto también estaban descalzos, no por tradición cultural de aquella época, sino porque el único par de zapatos que tenían estaban siendo remendados. James, dijo Eduardo, su voz todavía tranquila pero ahora con un peso diferente. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te contraté? ¿Sobre por qué mantuve cada centavo, cada inversión en absoluto secreto? Hubo una pausa. Dijiste que algún día tendrías que estar preparado para cuando los poderosos intentaran aplastarte, que cuando eras invisible, te ignoraban, pero cuando intentabas levantarte, te atacaban. Exactamente. Y este es ese día. Lo que James no sabía, lo que nadie más que Carmencita sabía,
era la verdadera razón detrás de su silenciosa obsesión por acumular riqueza sin ostentación. No era solo el sueño de prosperar de los inmigrantes estadounidenses, fue algo mucho más personal, mucho más doloroso. Hace 32 años, Eduardo y Carmencita acababan de llegar a Riverside con sus 3 hijos pequeños. Necesitaban desesperadamente una vivienda y encontraron un anuncio de alquiler en un barrio decente. El propietario era un hombre llamado Richard Pemberton, que administraba varias propiedades en la ciudad. Cuando llegaron a ver el apartamento, descalzos, porque cuando sus zapatos se perdieron en el caótico viaje desde San Francisco, Pemberton los miró con evidente disgusto. Ya está alquilado, mintió, aunque el cartel de «disponible» todavía estaba en la ventana. Cuando Eduardo se ofreció a pagar 3 meses por adelantado en efectivo, ahorros que trajeron de Filipinas, Pemberton se rió en su cara. «Escucha, amiguito», había dicho, con ese acento propio de alguien que ha nacido con una cuchara de plata en la boca. «Ustedes, los del tercer mundo, necesitan entender una cosa. No importa cuánto dinero ganen recolectando latas, algunos lugares simplemente no son para ustedes. Vuelvan al lugar de donde vinieron». La familia Reyes terminó viviendo en un sótano infestado de moho durante 8 meses. Miguel, el hijo del medio, desarrolló asma severa. Perdieron innumerables días de trabajo y dinero en los hospitales. Cuando finalmente consiguieron un lugar mejor, Eduardo hizo una promesa silenciosa. Algún día tendría suficiente dinero no solo para sobrevivir, sino también para comprar el tipo de propiedad que gente como Pemberton pensaba que era exclusiva de ellos. Y había hecho más que eso. A lo largo de 3 décadas, mientras seguía trabajando humildemente como jardinero, y finalmente abrió su propia pequeña empresa de paisajismo, Eduardo invirtió cada centavo extra con precisión quirúrgica. Compró acciones de Apple en 2003, cuando nadie le creía. Invirtió en Bitcoin cuando valía $200. Compró pequeñas propiedades comerciales en áreas que él, caminando descalzo por las calles como jardinero, sabía que serían valoradas. Carmencita hizo lo mismo con su negocio de costura, que creció silenciosamente desde hacer parches para los vecinos hasta suministrar uniformes a 3 cadenas hoteleras. Nadie se dio cuenta porque nunca se mudaron de casa, nunca compraron autos de lujo, nunca hicieron alarde de riqueza, y ahora, esa riqueza invisible era su arma secreta. 3 días después del video viral, Eduardo recibió una llamada que le heló la sangre. Era director del colegio donde estudiaba su nieta Isabela, de 16 años. Al parecer, algunos estudiantes habían visto el video y estaban acosando a la niña, llamándola nieta de un vagabundo que quería ser rico. Cuando Carmencita vio las lágrimas de Isabela esa noche, algo dentro de ella se rompió. Ya no se trataba de dignidad personal, se trataba de proteger a la próxima generación de sentir la misma humillación que habían soportado durante décadas. «Ya basta», le dijo a Eduardo, con voz firme por primera vez desde el incidente. «No más esperas. No más ser invisible. Es el momento». Eduardo asintió lentamente, cogió el teléfono y llamó a alguien con quien no había hablado en años. Michael Torres, un abogado inmobiliario filipino-estadounidense, que había crecido en la misma comunidad que ellos. Michael era ahora socio de uno de los bufetes de abogados más grandes de California. «Michael, necesito un favor», dijo Eduardo, «y tiene que ser ruidoso». Al otro lado de la línea, Michael se rió. «Había visto el vídeo. He estado esperando que llames. ¿Cuánto ruido quieres hacer? Suficiente para que todos los Richard Pemberton y Madison Clark del mundo nunca olviden lo que sucede cuando subestiman a personas que consideran invisibles». Mientras tanto, Madison Clark estaba celebrando. El vídeo viral había dado visibilidad a su carrera. Ahora tenía 15,000 nuevos seguidores en Instagram, 3 entrevistas programadas con podcasts inmobiliarios e incluso una propuesta de reality show en Netflix. Brad Sullivan, el empresario que filmó todo, se había convertido en su cliente, impresionado por su brutal autenticidad al tratar con compradores problemáticos. Publicó una selfie frente a la mansión de Riverside con la leyenda: «Cuando sabes cómo separar a los curiosos de los compradores reales. Luxury Real Estate, No Time Wasters, 5,000 me gusta en 2 horas». Lo que Madison no sabía era que Michael Torres y su equipo documentaban meticulosamente cada publicación, cada entrevista y cada comentario arrogante. Cada palabra estaba construyendo no solo un caso de discriminación en materia de vivienda, que en sí mismo podría destruir su licencia, sino algo mucho más grande. Eduardo y Carmencita no querían solo limpiar sus nombres,
Querían cambiar todo el sistema que permitía a personas como Madison operar libremente, discriminando mientras sonreían ante las cámaras. Esa noche, mientras Riverside dormía, Eduardo abrió un cajón cerrado con llave en su modesta oficina. Dentro había documentos que ni siquiera Carmencita entendía del todo. Registros de cada propiedad que habían comprado durante 3 décadas, cada inversión, cada activo. El importe total era muy superior a los 5,2 millones que habían mostrado en la carta de aprobación previa. Eso fue solo la punta del iceberg. Cogió una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Era Richard Pemberton, el propietario que los rechazó hace 32 años, parado frente a un edificio de oficinas. Eduardo sonrió amargamente. Ese edificio ahora le pertenecía a él, adquirido a través de una LLC anónima hace 5 años. Pemberton pagaba el alquiler todos los meses sin saber que estaba enriqueciendo al pequeño amigo del tercer mundo, al que había humillado décadas antes. Eduardo había aprendido que la venganza no tenía por qué ser explosiva, tenía que ser estratégico, silencioso y absolutamente devastador. Y ahora, cuando Madison Clark cometió el error de convertir su discriminación en un espectáculo público, finalmente tuvo la oportunidad perfecta para mostrarle al mundo que subestimar lo invisible era el error más costoso que alguien podía cometer. La pregunta que quedaba en el aire era simple pero aterradora. ¿Qué exactamente habían preparado en silencio 2 inmigrantes ancianos, sistemáticamente subestimados durante décadas? Y lo que es más importante, estaban Madison Clark y su círculo de privilegiados preparados para descubrir que esos pies descalzos habían caminado mucho más lejos de lo que sus botas de lujo podrían alcanzar. El primer encuentro con Michael Torres tuvo lugar en una oficina discreta, lejos de los elegantes rascacielos del centro de San Francisco donde se ubicaba su oficina principal. Eduardo había insistido en esto. Nada ostentoso, nada que llamara la atención antes de tiempo. ¿Tienes alguna idea de lo que estás a punto de hacer?, preguntó Michael, deslizando una gruesa carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de cada publicación de Madison Clark, cada comentario discriminatorio de Brad Sullivan, cada parte del video viral con subtítulos racistas. Esto no es solo una demanda por discriminación en materia de vivienda, esto va a estallar. Carmencita, sentada junto a su marido con esa serenidad que habían forjado décadas de lucha, asintió lentamente. Necesita explotar. ¿A cuántas familias como la nuestra se les impidió comprar casas que podían pagar? ¿Cuántas fueron rechazadas porque sus apellidos sonaban demasiado extranjeros? Michael sonrió, no una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento. Él mismo se había enfrentado a situaciones similares al inicio de su carrera, cuando clientes blancos pidieron cambiar de abogado tras descubrir su nombre completo, Michael Angelo Torres. Tengo una estrategia, pero requerirá paciencia, y requerirá que usted haga algo contrario a la intuición. ¿Qué?, preguntó Eduardo. Vas a intentar comprar la mansión otra vez, oficialmente, con toda la documentación perfecta, y te van a rechazar otra vez. El silencio en la habitación era pesado. Carmencita frunció el ceño. ¿Por qué haríamos eso? Porque ahora ella sabe que tienes dinero, explicó Michael, abriendo su computadora portátil y mostrando el perfil profesional de Madison en el sitio web de bienes raíces. No puede volver a utilizar la excusa de los compradores no cualificados, así que tendrá que encontrar otra justificación, y cada nueva justificación será una prueba más de discriminación sistemática. Eduardo entendió de inmediato. Estamos construyendo un patrón de comportamiento. Exactamente. Un caso aislado que ella puede argumentar fue un malentendido. ¿2 casos? ¿3? ¿Con todo documentado, registrado, presenciado? Michael golpeó la mesa con satisfacción. Esto se convierte en un estándar indefendible, pero hubo un problema que nadie había previsto. 3 días después, cuando Eduardo llamó para programar una segunda visita a la mansión de Riverside, la secretaria de Bienes Raíces fue cortés pero firme. Lamento informarle, señor Reyes, pero la propiedad ya no está disponible para ser vista. Recibimos una oferta por encima del precio solicitado y el vendedor la aceptó. Eduardo sintió que se le encogía el estómago. ¿Cuándo pasó esto? Ayer por la tarde. Fue muy rápido. El comprador pagó al contado, sin condiciones. Colgó e inmediatamente llamó a Michael, quien comenzó a investigar. 2 horas después llegó la respuesta y fue peor de lo que nadie podría haber imaginado. El comprador fue Richard Pemberton Jr., hijo del mismo Richard Pemberton que había rechazado a la familia Reyes hace 32 años, el propietario que los llamaba gente del tercer mundo. Pemberton Jr. había comprado la mansión de Riverside por 4,8 millones, medio millón por encima del precio de venta,
precisamente para evitar que Eduardo y Carmencita la adquirieran. ¿Cómo lo supo?, preguntó Carmencita, con la voz temblorosa por primera vez desde que empezó todo. Michael revisó los correos electrónicos y encontró la conexión que le hizo hervir la sangre. Brad Sullivan, el empresario que había filmado el vídeo viral, era socio inversor de Pemberton Jr. Se habían reunido para jugar al golf 3 días después del incidente en la mansión, y Sullivan aparentemente contó la historia como una anécdota divertida. Pemberton Jr. vio la oportunidad no solo de hacer una inversión, sino también de continuar el legado de su padre, mantener a ciertas personas en su lugar. La noticia se difundió rápidamente por toda la comunidad filipina de Riverside. Eduardo recibió llamadas de docenas de familias, cada una contando historias similares, rechazos de alquileres inexplicables, denegaciones de hipotecas a pesar de un crédito perfecto, coincidencias, en las que los propietarios siempre elegían inquilinos blancos incluso cuando me los ofrecían. Los mejores procedían de asiáticos o latinos. Fue Isabela, la nieta de 16 años que había sido acosada en el colegio, quien tuvo la idea que cambiaría todo. «Abuelo», dijo esa noche, con su computadora portátil abierta mostrando el perfil de Instagram de Madison Clark. «¿Y si no compráramos solo una casa? ¿Qué pasaría si las compráramos todas?» Eduardo la miró confundido. «¿Qué quieres decir, Anak?» «Hija», en tagalo. «Mira». Isabela comenzó a mostrar la pantalla. Madison trabaja para Riverside Premium Properties. Gestionan 47 propiedades de lujo en la ciudad. Y mira quién es el dueño de la empresa. La pantalla mostraba la página acerca de nosotros de la empresa inmobiliaria. Director ejecutivo y propietario, Richard Pemberton Jr. El rompecabezas encajó al instante. No se trataba solo de una mansión. Se trataba de todo un sistema, una red de propiedades, corredores e inversionistas que operaban sobre la base de una discriminación apenas velada, manteniendo vecindarios exclusivos a través de rechazos estratégicos. «Dios mío», susurró Carmencita, «no compró la mansión solo para detenernos. Nos está enviando un mensaje». Michael llegó una hora más tarde con noticias aún más inquietantes. Pemberton Jr. había publicado un mensaje codificado pero claro en LinkedIn. A veces proteger la cultura de un vecindario significa hacer inversiones estratégicas. Orgulloso de agregar la histórica Riverside Mansion a nuestra cartera de propiedades que preservan el patrimonio de Riverside. Preservar la tradición era el código. Todos entendieron lo que realmente significaba, pero Eduardo no se dejó vencer. Al contrario, por primera vez en semanas, una sonrisa apareció en su rostro. «Michael, dijiste que tenemos paciencia y recursos. Quiero que descubras algo por mí». «¿Qué?» «Quiero saber la situación financiera real de Riverside Premium Properties. Quiero saber sobre deuda, inversores, flujo de caja, todo». Michael empezó a comprender a dónde llevaría esto. «¿Estás pensando en...?» «No vamos a comprar una mansión», dijo Eduardo con voz tranquila pero llena de determinación. «Vamos a comprar toda la empresa». La habitación estaba completamente en silencio. Carmencita miró a su marido como si lo viera por primera vez, no como el humilde jardinero que había conocido hacía 40 años, sino como el estratega en el que silenciosamente se había convertido a lo largo de las décadas. «¿Es eso posible?», le preguntó a Michael. El abogado abrió su calculadora financiera. «Depende. ¿Cuánto tienes realmente?» Eduardo deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa, una declaración de activos consolidada que Michael nunca había visto. Sus ojos se abrieron mientras leía los números. Estos son 17.3 millones de dólares, dijo Eduardo con calma, en activos líquidos. Carmencita agregó, 34 años de trabajo. Cada centavo que no necesitábamos para sobrevivir fue invertido, cada acción comprada en el momento adecuado, cada propiedad adquirida cuando nadie miraba. Michael se pasó una mano por el pelo, atónito. «¿Por qué nunca me dijeron esto?» «Porque cuanto más invisible eres, más poderoso puedes llegar a ser», respondió Eduardo. «Richard Pemberton nos enseñó esto hace 32 años. Nos mostró que personas como nosotros éramos invisibles para personas como él, así que nos convertimos en maestros en ser invisibles». Isabela, aún con su laptop abierta, encontró algo que hizo que sus ojos se iluminaran. «Abuelo, mira esto. Riverside Premium Properties tiene una deuda significativa. Se han expandido demasiado rápido en los últimos 3 años, comprando propiedades con financiamiento agresivo, y su tasa de interés está a punto de ajustarse en 2 meses. Michael rápidamente comenzó a hacer los cálculos.
si necesitan capital para refinanciar, si llega un inversionista con efectivo listo y ofrece comprar la empresa, no tendrán elección, añadió Eduardo, y Pemberton tendrá que vendernos o perderlo todo. La belleza del plan era su brutal sencillez. No fue una venganza explosiva, fue una justicia sistemática e inevitable. Eduardo y Carmencita no iban simplemente a comprar una mansión que les fue negada, iban a comprar todo el sistema que los rechazaba y luego lo transformarían de adentro hacia afuera. Durante las siguientes semanas, mientras Madison Clark continuaba publicando selfies celebrando su intuición profesional y Brad Sullivan celebraba su inversión con Pemberton Jr., comenzaron a desarrollarse una serie de eventos aparentemente inconexos. 3 de los clientes comerciales más importantes de Riverside Premium Properties recibieron mejores ofertas de una nueva empresa de administración de propiedades, casualmente, una subsidiaria de Reyes Family Holdings, LLC. 2 inversores que habían prometido capital para la refinanciación de Pemberton retiraron repentinamente sus ofertas después de una reevaluación del riesgo, y apareció un artículo de investigación en el Riverside Tribune que documentaba patrones sospechosos de rechazo de inquilinos minoritarios en propiedades administradas por la empresa. Pemberton Jr. comenzó a sentir que las paredes se cerraban, pero aún no lograba conectar los puntos. Todavía sentía que estaba lidiando con la mala suerte, sin darse cuenta de que cada coincidencia había sido meticulosamente orquestada por 2 personas mayores que consideraba demasiado irrelevantes para amenazarlo. Eduardo miró por la ventana de su modesta casa y observó la puesta de sol sobre Riverside. Al cabo de 2 meses, cuando Pemberton finalmente entendiera lo que estaba pasando, sería demasiado tarde. La trampa ya estaba tendida, invisible pero mortal, construida con la misma paciencia que él y Carmencita usaron para construir su silenciosa fortuna. ¿Crees que lo entenderá?, preguntó Carmencita en voz baja, poniendo una mano en el hombro de su marido. Eventualmente, respondió Eduardo, cuando firma los papeles entregándonos todo, cuando se da cuenta de que los viejos descalzos que él y su padre despreciaban ahora, controlan todas las propiedades que pensaba que poseía. Y en ese momento, mientras Riverside dormía sin darse cuenta de la tormenta silenciosa que se avecinaba, una sola pregunta flotaba en el aire como humo. ¿Qué sucederá cuando aquellos que han sido subestimados, humillados y rechazados sistemáticamente durante décadas finalmente decidan que ser invisible no es debilidad, sino el arma más devastadora que existe? La reunión de emergencia de Riverside Premium Properties se convocó a las 9 a.m. de un martes lluvioso. Richard Pemberton Jr. entró en la sala de conferencias con la confianza habitual de alguien que nunca ha tenido que temer las consecuencias, su traje de Tom Ford impecable y el reluciente Rolex en su muñeca. Bueno, acabemos con esto rápido. Almuerzo en el club a las 11 de la mañana, anunció sentándose en la cabecera de la mesa, donde sus 3 integrantes ya esperaban con expresiones tensas que no lograba descifrar. James Blackwood, director financiero de la empresa, deslizó una carpeta sobre la mesa. Richard, tenemos que hablar sobre la situación financiera. Es crítica. Pemberton abrió la carpeta con evidente aburrimiento, pero sus ojos se abrieron cuando leyó los números. ¿Qué diablos es esto? ¿Perdimos 3 contratos comerciales en 2 semanas? En realidad 4, corrigió Sarah Mitchell, directora de operaciones. Y tenemos 5 propiedades cuyos inquilinos amenazan con demandas colectivas por discriminación en materia de vivienda. Sus abogados tienen pruebas. ¿Evidencia? Pemberton soltó una risa nerviosa. ¿Qué? Sarah conectó su computadora portátil al proyector. La pantalla se iluminó mostrando una hoja de cálculo detallada. Todas las solicitudes de alquiler rechazadas en los últimos 5 años, organizadas por etnia, origen nacional y apellido. El patrón era indefendible. El 89% de los rechazos involucraban a solicitantes con apellidos asiáticos, latinos o africanos, incluso cuando sus calificaciones financieras eran superiores a las de los inquilinos blancos aceptados. ¿De dónde sacaron eso? La voz de Pemberton tembló por primera vez. ¿Alguien hackeó nuestro sistema?, preguntó James, pero Sarah negó con la cabeza. Peor, alguien recopiló información pública, anuncios, solicitudes presentadas, registros de propiedad, y la comparó con datos demográficos. Es perfectamente legal y absolutamente devastador. La siguiente imagen hizo que a Pemberton se le helara la sangre. Era una captura de pantalla de su propio LinkedIn, la publicación sobre preservar la tradición de Riverside,
que ahora circula en docenas de sitios de noticias con titulares condenatorios. El director ejecutivo de bienes raíces admite discriminación racial en las redes sociales. ¿Quién está detrás de esto?, gruñó, golpeando la mesa. La respuesta no vino de sus socios, sino de un educado golpe en la puerta. Entró Michael Torres, seguido por Eduardo y Carmencita Reyes, los mismos viejos descalzos que habían sido humillados en la mansión de Riverside semanas atrás. Pemberton se levantó bruscamente, y su silla cayó hacia atrás. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es una reunión privada. En realidad, Michael abrió su maletín de cuero y sacó documentos oficiales. Mis clientes tienen todo el derecho a estar aquí, considerando que a partir de esta mañana, son los nuevos accionistas mayoritarios de Riverside Premium Properties. El silencio en la habitación era tan absoluto que el sonido de la lluvia en las ventanas parecía ensordecedor. Eso es ridículo. Intentó reír Pemberton, pero su voz salió ahogada. No puedes simplemente comprar. Compramos las deudas, dijo Eduardo con calma, su primera palabra desde que entró en la habitación. Cuando sus inversores retiraron su capital, se desesperaron. Les ofrecimos pagar sus deudas a cambio del 51% de las acciones. Aceptaron ayer por la tarde. James revisó frenéticamente su correo electrónico. Dios mío, es verdad. Los papeles fueron presentados ayer a las 5:23 p.m. Carmencita deslizó una segunda carpeta sobre la mesa, esta directamente a Pemberton. También hemos recopilado esta evidencia durante las últimas semanas. Dentro había capturas de pantalla de conversaciones privadas entre Pemberton, Madison Clark y Brad Sullivan, discusiones explícitas sobre mantener ciertos elementos fuera de Riverside, chistes racistas sobre clientes potenciales, instrucciones directas para rechazar inquilinos basándose en intuición cultural. ¿Cómo seguiste mis mensajes privados? Pemberton estaba pálido como una sábana. Brad Sullivan publicó capturas de pantalla parciales en un grupo privado de Facebook, explicó Michael con una sonrisa fría. Le pareció gracioso. Lo que no sabía era que uno de los miembros de ese grupo era primo de uno de nuestros clientes. La tecnología es maravillosa, ¿no? La puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue un agente de la ley acompañado por un investigador del Departamento de Vivienda de California. Richard Pemberton, hijo. El investigador presentó su identificación. Tengo una orden judicial para confiscar documentos relacionados con prácticas de vivienda discriminatorias. Usted tiene derecho a... Espera. Pemberton levantó las manos, visiblemente sudando ahora. Podemos resolver esto. ¿Cuánto quieres? ¿Dinero? Yo pagaré. Eduardo sacudió la cabeza lentamente. No queremos su dinero, señor Pemberton. Ya tenemos suficiente. ¿Entonces qué? Prácticamente gritó, su compostura completamente destruida. Justicia, respondió simplemente Carmencita. Para nosotros. Para cada familia que tu padre y tú rechazaron durante décadas. Para cada niño que creció sintiendo que no era lo suficientemente bueno para ciertos vecindarios. Michael comenzó a distribuir documentos adicionales. A partir de hoy, Riverside Premium Properties operará bajo una nueva administración. Habrá una auditoría completa de todas las prácticas de arrendamiento, capacitación antidiscriminatoria obligatoria para todos los empleados, y el 30% de las unidades se reservarán para viviendas asequibles. ¿Vas a destruir la empresa? Pemberton protestó. No, corrigió Eduardo. Convirtámoslo en algo que sirva a toda la comunidad, no solo a las personas que se parecen a ti. Sarah Mitchell, directora de operaciones, se aclaró la garganta. Para que conste, apoyo plenamente estos cambios, y tengo documentación de 3 años de prácticas que intenté informar internamente y fueron ignoradas. James asintió también. Renuncio, con efecto inmediato. No quiero que me asocien con esto cuando se convierta en noticia nacional. Y en cuestión de horas se convirtió en noticia nacional. El Riverside Tribune lo publicó primero, seguido por Los Angeles Times, luego CNN, MSNBC e incluso cobertura internacional. El titular que dominó todos los medios fue perfectamente irónico. Una pareja de ancianos filipinos compra una empresa que los discriminaba. Ahora la convertirán en un modelo de inclusión. El video viral de Brad Sullivan, aquel que mostraba a Eduardo y Carmencita siendo humillados, fue republicado, pero ahora en un contexto completamente diferente. Los comentarios que antes se reían de los viejos descalzos fueron sustituidos por homenajes, disculpas y admiración. Brad Sullivan intentó borrar todas sus redes sociales, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla circulaban por todas partes. Su empresa de tecnología perdió el 40% de su valor de mercado
en un solo día cuando los inversores descubrieron su asociación con el escándalo. 3 clientes importantes cancelaron contratos. Madison Clark fue despedida por Riverside Premium Properties, ahora bajo una nueva administración, en una carta pública que detallaba sus violaciones éticas. Su licencia de corretaje estaba bajo investigación. El reality show de Netflix canceló su producción luego de masivas protestas en línea. Y Richard Pemberton Jr. se vio obligado a dimitir públicamente, enfrentándose no solo a la humillación social, sino también a múltiples investigaciones federales sobre prácticas discriminatorias que se remontaban a lo largo de su carrera. Pero la verdadera devastación llegó cuando Eduardo reveló un último detalle, esta vez directamente a Pemberton, en una última reunión privada antes de su partida. ¿Recuerdas la propiedad comercial que alquilaste en el centro?, preguntó Eduardo con calma. ¿Ese edificio donde está tu oficina privada? Pemberton asintió confundido. Compré ese edificio hace 7 años a través de una LLC anónima. ¿Me has estado pagando alquiler todo este tiempo? Eduardo deslizó los documentos sobre la mesa. ¿Y tu padre? ¿El edificio donde tiene el club privado que tanto ama? Yo también lo compré, hace 5 años. La expresión del rostro de Pemberton era de puro horror al darse cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Los viejos descalzos que él y su padre despreciaban no solo eran ricos, habían comprado sistemáticamente partes del imperio Pemberton durante décadas, invisibles y pacientes como fantasmas, esperando el momento adecuado. ¿Ustedes planearon esto por cuánto tiempo?, susurró. 32 años, respondió Carmencita, desde el día en que tu padre nos llamó gente del tercer mundo y nos negó un apartamento. Cada centavo que ahorramos, cada inversión que hicimos, cada propiedad que compramos, todo se fue acumulando hasta este momento. Eduardo se puso de pie, ajustándose la chaqueta gastada que todavía llevaba por elección, no por necesidad. La diferencia entre usted y nosotros, señor Pemberton, es simple. Usted heredó el poder y lo utilizó para aplastar a la gente. Nosotros construimos, tomamos poder de la nada, y lo utilizamos para mejorar a las comunidades. Mientras salían del edificio, todavía descalzos y todavía dignos, Eduardo y Carmencita fueron recibidos con aplausos de empleados, inquilinos y miembros de la comunidad filipina que se habían congregado al enterarse de la noticia. Isabela, su nieta, corrió a abrazarlos con lágrimas de orgullo en los ojos. Ustedes lo hicieron, realmente lo hicieron. Eduardo miró el edificio Riverside Premium Properties, ahora bajo su control, y luego a Carmencita. En sus ojos vi el reflejo de 34 años de lucha silenciosa que finalmente dieron sus frutos. Pero una pregunta todavía flotaba en el aire, susurrada entre los presentes. ¿Qué haría exactamente esa pareja de inmigrantes de edad avanzada, sistemáticamente subestimada durante décadas con todo ese poder recién adquirido? Porque una cosa estaba absolutamente clara. Eduardo y Carmencita Reyes no habían orquestado la caída de un imperio discriminatorio simplemente por venganza personal. Tenían planes mucho más grandes, y Riverside estaba a punto de descubrir que la verdadera justicia no termina con derrotar a los opresores, comienza con reconstruir todo lo que rompieron. 6 meses después, el Riverside Tribune publicó un artículo de página completa, de descalzo a propietario, cómo una pareja de inmigrantes filipinos transformó el mercado inmobiliario de Riverside. La foto principal mostraba a Eduardo y Carmencita, todavía descalzos y con ropa sencilla, parados frente a lo que alguna vez fue la sede de Riverside Premium Properties, ahora rebautizada como Reyes Community Housing. Detrás de ellos, decenas de familias de todas las etnias tenían las llaves de sus nuevos hogares. El programa de vivienda asequible que implementaron había colocado a 47 familias, todas previamente rechazadas porque no encajaban en el perfil del vecindario, en propiedades que anteriormente habían sido exclusivas de la élite blanca. Cada una de las casas había sido renovada, no con lujos innecesarios, sino con dignidad y funcionalidad. No queríamos simplemente comprar la empresa, explicó Eduardo al periodista con voz tranquila como siempre. Queríamos demostrar que las comunidades prosperan cuando son inclusivas, no exclusivas. Los números hablaban por sí solos. Bajo la nueva dirección, la empresa no solo mantuvo su rentabilidad, aumentó un 34%. Resulta que cuando tratas a los inquilinos con respeto y dignidad, ellos cuidan mejor sus propiedades, pagan a tiempo y recomiendan tus servicios. Concepto revolucionario para quienes estuvieron décadas operando en base a la discriminación. Madison Clark intentó rehacer su carrera en otra ciudad, pero Internet no la olvida.
Cada entrevista de trabajo terminaba cuando el empleador encontraba el video viral, ahora con 8,7 millones de visitas, que muestra el despreciable trato que dieron a los reyes. Su licencia de corretaje fue revocada permanentemente después de que una investigación estatal descubriera un patrón de prácticas discriminatorias durante 15 años. Terminó trabajando como asistente administrativa en una empresa de telemercadeo, ganando en un mes lo que normalmente ganaba en comisiones de una tarde. Cada vez que veía una foto de Eduardo y Carmencita en las noticias, y aparecían constantemente, sentía el sabor amargo de haber destruido mi propia vida por pura soberbia. Brad Sullivan no solo perdió contratos, sino inversores enteros. Su startup tecnológica, alguna vez valorada en 40 millones, quebró en 4 meses. El vídeo que filmó por diversión se convirtió en prueba en 3 demandas por discriminación distintas. Sus intentos de disculparse públicamente fueron vistos como un oportunismo demasiado desesperado y demasiado tarde. Intentó demandar a Eduardo por manipulación del mercado, pero la demanda fue desestimada sumariamente. El juez literalmente se rió mientras leía la petición, señalando que comprar legalmente acciones de una empresa en dificultades financieras no constituye manipulación, constituye una inversión inteligente. La última vez que alguien vio a Brad, estaba atendiendo mesas en un restaurante filipino en el centro de Riverside. La ironía fue tan brutal que resultaba poética. Richard Pemberton Jr. sufrió el destino más devastador de todos. No solo perdió su empresa, sino que descubrió que todo su imperio familiar estaba construido sobre cimientos podridos. Las investigaciones federales revelaron décadas de fraude fiscal, lavado de dinero y esquemas discriminatorios que se remontaban a su padre. El más doloroso, descubrir que Eduardo poseía 7 propiedades que Pemberton creía controlar. Cada alquiler que había pagado en los últimos años enriquecía directamente al hombre que él y su padre despreciaban. La humillación fue tan completa que desarrolló una ansiedad severa, incapaz de salir de casa sin ataques de pánico. Su club privado, aquel en el que solo se aceptaba a las personas adecuadas, se vendió en una subasta judicial. El comprador, un consorcio de empresarios asiáticos, latinos y negros, liderado por Michael Torres. El primer acto fue eliminar el cartel de solo socios y transformar Celebrelo en un centro comunitario abierto a todos. Pemberton vio todo desde su ventana, viviendo en el pequeño departamento que logró alquilar con lo poco que le quedaba después de los juicios. A veces se cruzaba con Eduardo en la calle, siempre descalzo, siempre digno, y tenía que mirar hacia otro lado, incapaz de soportar el peso de su propia vergüenza. Pero la verdadera transformación ocurrió en la comunidad. Isabela, la nieta que fue acosada a causa del video viral, ahora era oradora invitada en las escuelas del área, contando la historia de sus abuelos e inspirando a jóvenes inmigrantes a nunca darse por vencidos. Había sido aceptada en Stanford con una beca completa y planeaba estudiar Derecho para continuar trabajando en justicia de vivienda. La pequeña casa donde Eduardo y Carmencita vivieron durante 34 años, la misma donde guardaron cada centavo, donde soñaron en silencio, se transformó en un museo comunitario. La Casa de los Sueños Invisibles, la llamaban. Los estudiantes visitaron para aprender sobre la paciencia, la estrategia y la dignidad frente a la opresión. Empezaron a llegar cartas de todo el país. Las familias que habían sido discriminadas en procesos de alquiler o compra, inspiradas por la historia de los reyes, comenzaron a documentar sus propias experiencias y a buscar justicia. El efecto dominó fue imparable. Eduardo y Carmencita crearon una fundación, Invisible No More, dedicada a ayudar a las familias inmigrantes a navegar por el mercado inmobiliario estadounidense, ofreciendo asesoramiento legal y educación financiera gratuitos. En 6 meses, ayudaron a 230 familias a comprar su primera vivienda. ¿Sabes lo que es irónico? Eduardo dijo en una entrevista con CNN, con sus manos callosas apoyadas en el sencillo escritorio de su modesta oficina, que se negó a mudarse a algo más lujoso. Richard Pemberton y su padre pasaron décadas tratando de mantenernos invisibles, y terminaron haciendo exactamente lo contrario. Hicieron que nuestra visibilidad fuera inevitable. Carmencita añadió con esa suave sonrisa que escondía décadas de silenciosa fortaleza. Nos enseñaron que ser subestimado es la mayor ventaja que puedes tener, porque mientras se ríen de ti, puedes trabajar, y cuando finalmente vuelven a mirar, ya estás tan adelantado que nunca podrán alcanzarte. Un año después de la caída del imperio Pemberton, la mansión de Riverside,
la que a Eduardo y Carmencita se les impidió comprar, se puso nuevamente a la venta. Pemberton Jr., desesperado por dinero, se vio obligado a venderlo por la mitad de lo que pagó. Eduardo y Carmencita lo compraron en una transacción silenciosa, sin estridencias, sin celebración pública, y luego hicieron algo que nadie esperaba. Transformaron la mansión en un hogar para inmigrantes ancianos sin familia, un lugar donde las personas que dedicaron sus vidas al trabajo duro y al sacrificio pudieron pasar sus últimos años con dignidad, rodeadas de respeto y cuidado. El día de la inauguración, Pemberton Jr. pasó por la propiedad y vio el letrero, Pemberton Memorial Home, honrando a todos los que han sido olvidados. El nombre fue intencional, no era un homenaje a Richard Pemberton, sino un monumento a un sistema que él representaba y que finalmente estaba siendo enterrado. Esa noche, Eduardo y Carmencita se sentaron en el pequeño jardín de la vieja casa que aún conservaban, mirando las estrellas como lo habían hecho hace 40 años cuando llegaron a Estados Unidos con nada más que esperanza y determinación. ¿Valió la pena?, Carmencita preguntó suavemente. Eduardo pensó en las 3 décadas de humillación silenciosa, los días trabajando hasta el cansancio, las noches planificando cada inversión con precisión quirúrgica. Pensó en Madison riéndose de ellos, en Pemberton llamándolos gente del tercer mundo, en cada puerta cerrada en sus narices. Cada segundo, respondió él, apretando su mano, porque no lo hicimos solo por nosotros, lo hicimos por todos los que vinieron después. Y esa fue la lección que Riverside, y todo el país, había aprendido por las malas. Subestimar a las personas basándose en las apariencias es el error más costoso que se puede cometer, porque mientras te ríes de tus pies descalzos, no te das cuenta de que esos pies caminan silenciosamente hacia tu imperio, dispuestos a comprarlo, transformarlo, y demostrar que la dignidad nunca necesitó zapatos caros para caminar con firmeza. Eduardo y Carmencita Reyes demostraron que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo tan grandioso, con las herramientas que te negaron que la existencia misma de ese éxito se convierta en un recordatorio eterno de que estaban completamente equivocados contigo. 32 años de planificación, 6 meses seguidos, una lección que Riverside nunca olvidará. Los pies descalzos ganaron a las botas de cuero italianas. Y ni siquiera fue una competencia justa, porque mientras algunos hacían alarde del poder heredado, otros construyeron el poder conquistado, ladrillo a ladrillo, inversión tras inversión, hasta que toda la estructura de injusticia colapsó bajo el peso de su propia arrogancia. Si esta historia ia de paciencia estratégica, justicia implacable y dignidad inquebrantable tocó tu corazón, suscríbete al canal, porque en el mundo real, como en esta historia, los mayores giros se producen cuando aquellos considerados invisibles deciden que es hora de ser imposibles de ignorar y demuestran que la verdadera riqueza nunca ha estado relacionada con el dinero, sino con la capacidad de levantar a comunidades enteras, mientras sus opresores observan impotentes cómo se desmorona su propio imperio. La mejor venganza no se trataba solo de ganar, estaba demostrando que nunca tuvieron una oportunidad desde el principio.